En el instante en que las luces del escenario se apagaron, Manolo Otero comprendió que el silencio podía ser más cruel que cualquier abucheo. El hombre que había hecho llorar a millones con baladas cargadas de dolor, se encontró de pronto solo frente al olvido implacable de la industria del espectáculo. Ya no había aplausos, ya no había cámaras. Solo quedaba una pregunta que lo perseguiría durante años. ¿Cómo una de las voces románticas más reconocidas de España y América Latina pudo desaparecer tan rápido? Detrás de la imagen elegante del cantante, que siempre interpretaba amores imposibles y despedidas eternas, se escondía una cadena de decisiones equivocadas, contratos desiguales y presiones invisibles que fueron desgastando su carrera día tras día. Manolo Otero no cayó por falta de talento, cayó dentro de un sistema que eleva a sus ídolos con rapidez y los abandona con la misma frialdad cuando dejan de ser rentables. ¿Fue la industria musical la que le dio la espalda cuando ya no generaba beneficios? ¿O fue el propio Manolo Otero quien quedó atrapado en el personaje melancólico que el público exigía ver una y otra vez? Y lo más inquietante, ¿quién ganó realmente con el progresivo silencio de un artista que había marcado a toda una generación? Durante décadas la verdadera historia de Manolo Otero quedó cubierta por explicaciones superficiales y una cómoda amnesia colectiva. El público recordó sus canciones tristes, pero evitó mirar el precio real que pagó por una fama intensa y breve. Hoy vamos a reconstruir paso a paso el camino que definió su destino, desde el brillo deslumbrante del éxito hasta la larga sombra del olvido. Hoy conocerás la verdad completa. Manolo Otero nació en una España marcada por el silencio y las normas estrictas del franquismo tardío. Creció en un entorno donde la música no era solo entretenimiento, sino una vía de escape emocional en una sociedad contenida acostumbrada a reprimir sentimientos en público. Desde muy joven mostró una sensibilidad poco común. No era el niño ruidoso ni el que buscaba protagonismo. Era observador callado, atento a las emociones ajenas. Esa forma de mirar el mundo terminaría definiendo su manera de cantar. Su familia pertenecía a una clase trabajadora que veía el arte con respeto, pero también con cautela. Ser artista no era una opción segura, era un riesgo. Sin embargo, Manolo encontró en la música un refugio. En casa sonaban coplas, boleros y canciones melódicas que hablaban de amor perdido y sacrificio. Aquellas letras se le quedaron grabadas mucho antes de subir a un escenario. Durante su adolescencia, España empezaba a cambiar lentamente. La sociedad aún era conservadora, pero la música romántica encontraba un espacio donde expresar lo que no se podía decir en voz alta. Manolo Otero absorbió ese clima emocional. No buscaba escandalizar ni romper moldes. Su objetivo era conectar con el dolor cotidiano de la gente común. Esa conexión temprana fue clave en su identidad artística. Sus primeros pasos profesionales no fueron fáciles. Antes de ser conocido como cantante, trabajó como actor y participó en distintos proyectos teatrales y televisivos. Esa experiencia le enseñó a controlar el escenario y a construir un personaje creíble frente al público. Pero también le impuso una disciplina dura, donde el éxito dependía más de agradar que de crear libremente. Hubo un detalle poco conocido de esos años. Manolo Otero dudó seriamente en abandonar la música antes de alcanzar la fama. La inestabilidad económica y la falta de reconocimiento lo empujaron a considerar una vida lejos de los escenarios. Fue una decisión que casi cambió su destino. Sin embargo, persistió. No por ambición, sino por necesidad emocional. Cantar era la única forma que tenía de ordenar sus propios sentimientos. El contexto social también jugó un papel decisivo. En una España que transitaba lentamente hacia la apertura, el público buscaba voces que no gritaran, sino que acompañaran. Manolo Otero encajó perfectamente en ese vacío emocional. Su tono íntimo y su imagen sobria conectaron con una generación que necesitaba sentirse comprendida sin romper con las normas visibles de la época. Ese origen humilde marcado por la contención y la melancolía
fue la base sobre la que se construiría todo lo que vendría después. El escenario estaba listo, el público también. Pero el precio del éxito aún no se había revelado. El ascenso de Manolo Otero no fue inmediato, pero cuando ocurrió, fue imparable. Tras años de trabajo discreto y perseverante, su voz encontró por fin el canal adecuado para llegar al gran público. La música melódica romántica vivía un momento de enorme aceptación, y España, junto a América Latina, demandaba intérpretes capaces de poner palabras y emociones a las historias de amor que muchos vivían en silencio. Manolo Otero encajó con precisión en ese anhelo colectivo. El primer gran punto de inflexión llegó con sus grabaciones iniciales, donde su timbre grave y su forma contenida de interpretar destacaron de inmediato. No necesitaba grandes gestos ni artificios. Bastaba con una mirada seria y una frase cantada con honestidad para capturar la atención. Sus canciones comenzaron a sonar en la radio, primero de manera tímida, luego de forma constante. El público respondió con una identificación inmediata. Aquellas letras hablaban de abandono, de promesas rotas, de amores que no habían sido posibles. Eran relatos sencillos pero profundamente humanos. Pronto llegaron los escenarios más grandes. Festivales, programas de televisión y giras que lo llevaron fuera de España. América Latina se convirtió en un territorio clave para su consolidación. Países como México, Argentina y Venezuela acogieron su música con entusiasmo. Allí Manolo Otero fue percibido como un cantante cercano, casi confidencial, alguien que parecía cantar solo para quien lo escuchaba. Esa conexión emocional multiplicó su popularidad y lo transformó en una figura habitual en listas de éxitos y teatros llenos. El éxito, sin embargo, vino acompañado de una etiqueta peligrosa. La industria comenzó a moldear su imagen como la del cantante del desamor eterno. Cada nuevo disco debía profundizar en la tristeza. Cada presentación reforzaba la idea de un hombre marcado por la melancolía. Manolo aceptó ese papel en parte porque funcionaba, y en parte porque el sistema no ofrecía alternativas. La demanda era clara. El público quería sufrir con él. En ese periodo, su agenda se volvió asfixiante. Grabaciones constantes, viajes interminables y una presión silenciosa por mantenerse relevante. Manolo Otero vivía rodeado de aplausos, pero cada vez más aislado emocionalmente. La distancia entre la persona real y el personaje público comenzó a crecer. Y aunque desde fuera parecía estar en la cima, por dentro empezaba a gestarse una tensión que nadie quiso ver. El clímax de su ascenso llegó cuando su nombre ya era sinónimo de éxito comercial. Había alcanzado todo aquello que se supone que define una carrera triunfante: reconocimiento, fama y estabilidad económica. Pero lo que parecía gloria eterna estaba sostenido por una estructura frágil dependiente de modas y expectativas ajenas. Pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. La crisis de Manolo Otero no llegó como un estallido repentino. Fue un desgaste lento, casi imperceptible al principio, pero devastador en sus consecuencias. No hubo un solo escándalo espectacular que explicara su caída. Lo que ocurrió fue más cruel. Una combinación de decisiones empresariales, cambios en el gusto del público y un sistema que dejó de protegerlo cuando dejó de ser prioridad. A finales de los años de mayor exposición, la industria musical comenzó a girar hacia nuevas tendencias. Otras voces, otros estilos, otras narrativas ocuparon el espacio que antes parecía reservado para siempre. Manolo Otero seguía llenando teatros, pero ya no era el centro de atención mediática. Las radios redujeron su presencia. Los programas de televisión empezaron a invitarlo con menos frecuencia. El silencio no fue inmediato, pero fue constante. A esto se sumaron conflictos contractuales que nunca se explicaron del todo en público. Acuerdos poco claros, expectativas comerciales desmedidas y una presión creciente por repetir fórmulas que ya no conectaban igual. Manolo se encontró atrapado. Si cambiaba su estilo, corría el riesgo de perder a su público fiel.
Si no cambiaba la industria, lo consideraba obsoleto. Era una trampa sin salida. La censura no fue explícita, pero existió de otra forma. Se le cerraron puertas. Se le pospusieron proyectos. Se le prometieron oportunidades que nunca llegaron. Para un artista acostumbrado a una agenda llena, esa espera fue un golpe psicológico profundo. El cantante del desamor comenzó a vivir su propio abandono, no en una canción, sino en la vida real. La reacción social fue fría. El público rara vez cuestiona por qué una figura desaparece. Simplemente acepta su ausencia. Manolo Otero pasó de ser una presencia habitual a un recuerdo cómodo del pasado. Y esa transición tan silenciosa como irreversible marcó el punto más bajo de su carrera. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? La crisis también fue interna. El personaje melancólico que había interpretado durante años empezó a devorarlo. La tristeza ya no era solo una herramienta artística. Se volvió parte de su día a día. Sin apoyo real y con una industria mirando hacia otro lado, Manolo Otero quedó expuesto a la soledad más peligrosa, la que no hace ruido. Este fue el momento en que todo cambió. No con titulares escandalosos, sino con la retirada progresiva de aquello que lo había sostenido. El escenario quedó vacío, y el artista por primera vez tuvo que enfrentarse a sí mismo sin aplausos. La caída de Manolo Otero fue larga y silenciosa. No hubo un anuncio oficial ni una despedida solemne. Simplemente dejó de estar en el centro. Para un artista que había vivido durante años bajo la mirada constante del público, esa desaparición progresiva fue una forma de exilio emocional. Los contratos se redujeron. Las giras se hicieron esporádicas. El teléfono sonaba cada vez menos. Las consecuencias no tardaron en hacerse visibles. La estabilidad económica que parecía asegurada comenzó a resquebrajarse. Mantener el nivel de vida asociado a la fama se volvió una carga. A esto se sumó el desgaste psicológico de sentirse prescindible. Manolo Otero había construido su identidad alrededor de su voz y su presencia en los escenarios. Cuando eso desapareció, quedó un vacío difícil de llenar. Durante este periodo, el cantante intentó reinventarse. Buscó nuevos formatos, nuevos públicos, incluso nuevas geografías. América Latina volvió a ser un refugio parcial. Allí todavía era recordado con afecto, pero el mundo ya no era el mismo. El mercado había cambiado, las reglas también. La reinvención requería una energía que Manolo, emocionalmente agotado, apenas podía reunir. El silencio mediático se convirtió en una condena. Sin escándalos visibles ni polémica, su historia dejó de ser interesante para los grandes focos. Y sin embargo, su lucha era real. Lidiaba con la sensación de haber sido utilizado y descartado. Cada intento de regreso estaba cargado de nostalgia, pero también de frustración. La caída no solo fue profesional, fue personal. El aislamiento, la inseguridad y la pérdida de propósito dejaron cicatrices profundas. Manolo Otero comenzó a experimentar problemas de salud que agravaron aún más su situación. La tristeza que antes interpretaba se transformó en una carga constante. Ya no era un personaje, era una realidad cotidiana. Aún así, hubo resistencia. Hasta el final, Manolo mantuvo la dignidad del artista que no renuncia del todo. Cantó cuando pudo. Se presentó ante públicos más pequeños. Aceptó que su lugar en la historia ya no estaría en la cima, sino en la memoria de quienes alguna vez se sintieron acompañados por su voz. Su reinvención no fue un regreso triunfal. Fue una aceptación dolorosa. El reconocimiento de que algunas carreras no terminan con aplauso, sino con un silencio que exige fortaleza para ser soportado. El legado de Manolo Otero no se mide por premios ni por cifras de ventas actuales. Se mide por la huella emocional que dejó en varias generaciones que encontraron en su voz un refugio discreto. En una época donde el exceso comenzaba a dominar los escenarios, él representó lo contrario. Sobriedad,
contención. Una forma de cantar que no buscaba imponerse sino acompañar. Sus canciones siguieron vivas incluso cuando su nombre dejó de aparecer en los titulares. Sonaban en radios nocturnas, en programas dedicados a la nostalgia, en casas donde alguien atravesaba una ruptura o un recuerdo difícil. Manolo Otero se convirtió en una presencia íntima. No era el artista de los grandes estadios, sino el de los momentos privados. Ese fue, sin saberlo, su mayor impacto cultural. Muchos intérpretes posteriores reconocieron haberse inspirado en su manera de cantar el dolor sin estridencias. La balada romántica en español encontró en él un modelo de honestidad emocional. No necesitaba dramatizar en exceso. Bastaba con una frase bien dicha para transmitir una historia completa. Esa influencia se percibe en cantantes que priorizaron la emoción sobre el espectáculo. La memoria colectiva, sin embargo, fue injusta. Durante años, Manolo Otero fue reducido a un recuerdo difuso, asociado solo a una época concreta. Pero con el tiempo su figura empezó a ser reevaluada. Documentales, artículos y testimonios de seguidores devolvieron contexto a su trayectoria. Se comprendió que su desaparición no fue un fracaso personal, sino el resultado de un sistema que rara vez cuida a quienes deja atrás. Para sus seguidores más fieles, Manolo Otero nunca se fue del todo. Permaneció en las letras que hablaban de despedidas inevitables y amores imposibles. Permaneció en esa voz grave que no buscaba consuelo fácil sino comprensión. Su memoria se sostuvo en la identificación emocional, no en la moda. Hoy, al mirar su historia completa, Manolo Otero emerge como algo más que un cantante romántico. Se convierte en un símbolo de una generación de artistas que dieron todo a cambio de una fama frágil. Su legado no es ruidoso, es profundo, y sigue vivo en cada persona que al escuchar una de sus canciones siente que alguien puso palabras exactas a un dolor que nunca supo explicar.